La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Vimos que no nos debemos embriagar con vino en lo cual hay disolución, sino que debemos ser llenos del Espíritu. Y hoy vamos a empezar a ver cuáles son esos resultados de la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 5 para que leamos nuevamente de los versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La semana pasada vimos el contraste que Pablo hace, que en vez de una persona estar dominada, emborrachada por el vino, en lo cual hay disolución, un creyente está lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo. Y esto se refleja en primer lugar en la adoración, como nos dice el versículo 19. Las personas llenas del Espíritu, y ese es nuestro punto, lo manifiestan con una adoración gozosa y edificante. Fíjense en lo que dice el apóstol aquí, versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. En el versículo 20 que veremos más adelante se nos dice: den gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En el versículo 21 vemos otro fruto más: sométanse, otros resultados, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Como decíamos, así como una persona que está borracha, controlada por el alcohol, dice cosas incoherentes, cosas que no convienen, así la persona llena del Espíritu habla y canta cosas edificantes. O sea que manifiesta su gozo, su confianza, su satisfacción en el Señor por medio de la alabanza. Fíjense algo interesante, como dice el pastor John MacArthur. Él no dice que el primer resultado de la llenura del Espíritu es una fe que mueve montañas. Él no dice que es una experiencia espiritual, la llenura del Espíritu, en la cual caemos en un trance, o donde pensamos que llegamos a un nivel espiritual donde no pecamos. No nos dice nada semejante, sino que hablemos entre nosotros con himnos, salmos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Si lo podemos decir de otra manera, una persona que está llena del Espíritu, que está controlada por el Espíritu, ¿sabe dónde se manifiesta? En su canto. Se manifiesta en la alabanza, en la iglesia. Así es como un creyente muestra su gozo, su alegría. Y eso es lo que nosotros queremos, que caracterice a esta iglesia bíblica, Sola Gracia. Nosotros nos reunimos cada domingo aquí para adorar a Dios. Venimos a encontrarnos con Él, venimos a alabarlo, venimos a adorarlo como cantábamos, por quién Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque el Espíritu Santo produce un gozo desbordante en el pueblo de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17 se nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una faceta del fruto del Espíritu que se caracteriza por una actitud permanente, óigame bien, una actitud permanente de alabanza y de gratitud, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza personal en la soberanía de Dios. Cuando Pablo habla con los Gálatas, les dice: anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y más adelante, en 5:22, nos dice cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo,
paz, paciencia. Ustedes ven, el gozo debe caracterizarnos a nosotros. Porque cuando venimos aquí a adorar a Dios y presentamos una alabanza, una adoración apática, fría, sin vida, sin gozo, estamos mostrando un desprecio, óigame bien, que es pecaminoso de la majestad y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto demuestra que no estamos llenos del Espíritu Santo. Nos revela que no hemos sido capturados, controlados por la abundante gracia de Dios y que no estamos agradecidos por las muchas bendiciones que hemos recibido de su mano. Miren qué interesante. Ese cántico espiritual, esa adoración gozosa, viene de estar llenos del Espíritu Santo y, como vimos la semana pasada en nuestro mensaje, llenos de su palabra. Recuerden lo que vimos en el mensaje paralelo que está estrechamente ligado a Efesios 5:18 y es Colosenses 3:16, donde Pablo dice a los colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Fíjense algo, esto no se trata de tener una personalidad alegre o una personalidad extrovertida o agradable, no. Sino es un gozo que es producido por el Espíritu en nosotros. Es el gozo prometido a todo aquel creyente que está lleno del Espíritu. Porque en la medida que el Espíritu Santo nos muestra las insondables riquezas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nosotros vemos cómo Él ha derramado su gracia en nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa que no sea llenar nuestros corazones y nuestros labios de alabanza al Señor. Y eso es algo que debe caracterizarnos. La verdadera adoración, mis hermanos, la verdadera alabanza es el fruto de un corazón que está maravillado, abrumado, sobrecogido por la majestad y la grandeza de Dios. Y eso debe verse, eso debe manifestarse aquí en nuestro culto de adoración, donde cada uno de nosotros debemos alabar y adorar al Señor con un corazón lleno del Espíritu. El cristiano gozoso canta. ¿Y canta por qué? Porque está lleno de Dios y de su palabra. Repito, el cristiano gozoso canta y canta porque está lleno de Dios y su palabra. Ahora, es interesante ver cómo esa adoración debe ser tanto vertical como horizontal. Debemos alabar a Dios con nuestros cánticos, como vemos aquí, pero también debemos edificarnos los unos a los otros. Fíjense que dice Efesios 5:18, hablen entre ustedes. ¿Qué significa eso? Entre nosotros. Algo horizontal, corporativo, cuando estamos aquí. Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón, ¿a quién? Al Señor, lo cual es algo vertical. Pero hay algo interesante que vi aquí en este pasaje, y es que dice que debemos alabar con nuestros corazones. Y en el pasaje de Colosenses 3:16, cuando se nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Miren ahí la parte horizontal. Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios, vertical de nuevo, con acción de gracias en sus corazones. Es algo individual. Hermanos, ese cántico, lo que sucede aquí los domingos, es el fruto de lo que ocurre en nuestros corazones. O sea que esa adoración, esa alabanza es algo interno, individual. Y si no es algo interno, individual, que está en tu corazón, entonces es una alabanza fingida, es una alabanza hipócrita, es una alabanza dominada por las emociones, dominada por la música que te están presentando, lo cual te hace pensar que estás adorando al Señor.
O puede ser que tú cierres tus ojos y levantes las manos para parecer muy piadoso, pero no es, porque estás teniendo una comunión real con Dios en tu corazón. Hermanos, Dios quiere que nosotros lo adoremos desde nuestros corazones. Dios no quiere un pueblo que adora solamente de labios. Por eso en Mateo 15, versículos 7 al 9, Cristo le dice al pueblo de Israel, hipócritas, o a los fariseos, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hipócrita. El hipócrita en la antigüedad era aquel actor de teatro que se ponía una máscara en la cara para representar su papel. Y lo que él está diciendo a estos fariseos es que ellos seguían las tradiciones humanas, todo lo externo, pero en su corazón ellos no tenían esa pureza. Ellos no tenían esa adoración real a Dios. Nosotros, los creyentes, aquellos que están llenos del Espíritu, deben manifestar su gozo por haber sido salvados por Dios. Y eso se manifiesta por medio de una alabanza gozosa, edificante. Lo repito, hemos venido a mostrarle a Dios, a expresarle a Dios nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestro asombro, nuestro gozo. Y debemos hacerlo con todo el corazón, con todo nuestro ser. Esto no es, óigame bien, esto no es un ejercicio externo. No, esto es algo del corazón. Todo mi ser debe estar envuelto. Mi intelecto debe estar envuelto mientras pensamos en estas verdades que cantamos. Debe estar envuelta nuestra voluntad cuando cantamos a toda capacidad y nuestras emociones como una respuesta a las verdades que cantamos acerca de la persona de Dios, de sus obras y sus promesas. Y yo quiero que ustedes examinen sus corazones. Si realmente estamos adorando, alabando a Dios así. Ay, mi hermano, es que yo canto tan mal. Eso no importa, porque es un cántico del corazón. Es que yo desentono mucho. Yo no puedo cantar alto con una persona a mi lado, porque el que está a mi lado se pierde cuando yo empiezo a cantar. Yo lo entiendo eso. Yo soy así también. Pero el punto es que debemos cantar con un corazón lleno de Dios, de su grandeza, de su majestad, maravillados por esa gracia. Pero tú también te puedes preguntar, ¿y si yo no tengo ganas de cantar y canto, yo estoy siendo un hipócrita? No. ¿Tú sabes por qué no? Porque cantar es un mandato bíblico. Lo que sí debemos confesar al Señor es la frialdad de nuestros corazones y pedirle que nos permita ver y meditar en su grandeza y en sus bendiciones. Yo quiero que ustedes me acompañen a ver algunos textos en las Escrituras donde se nos exhorta a cantar alabanzas al Señor. Salmo 5:11. Si quieren no lo busquen, yo lo leo. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo. ¿Por qué? Porque tú los proteges. Regocíjese en ti los que aman tu nombre. Salmo 33, 1 al 3. Canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Salmo 95:1. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamémoslo con júbilo. ¿A quién? A la roca de nuestra salvación. Salmo 96. Canten al Señor, ¿qué? Un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. En el Salmo 98:1, canten al Señor un cántico nuevo. ¿Por qué?
porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Estamos llamados en lo personal, en lo corporativo, a venir a alabar, a cantar al Señor. Y aquí se nos dice en Efesios 5:18, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Colosenses 3:16 nos dice que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros a través del canto. Y a través de la historia, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ese canto espiritual. Siempre que el Espíritu de Dios se está moviendo, esto se expresa cuando el Espíritu está obrando con cánticos de gozo, de alegría. Hermanos, nosotros no cantamos aquí por cantar, para cumplir un tiempo antes del servicio, antes del culto de adoración. No es por eso, no. Venimos a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Déjenme darle algunos ejemplos de esos cánticos. Aquí se canta canciones que, como están en la Escritura, de liberación y salvación de Dios a su pueblo. Ustedes saben que la canción más antigua registrada en la Biblia es el Cántico de Moisés. Cuando el ejército egipcio estaba persiguiendo al pueblo de Israel y cuando lo iban a atrapar, que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el ejército egipcio se ahogó porque el mar volvió a su normalidad. Y en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21, se nos dicen que Miriam, la hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. O sea, el Señor es exaltado en gran manera. Al caballo y al jinete ha arrojado al mar. Proclaman la liberación, la salvación de Dios. Nosotros venimos aquí a proclamar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros venimos aquí a proclamar las bendiciones de Dios para con nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al Salmo 103 para que leamos de los versículos 1 al 5. ¿Qué dice el salmista? David se centra en los actos gloriosos de Dios. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué ha hecho el Señor por él y por nosotros y por todos sus santos? Es el que perdona todas tus iniquidades. Todos nuestros pecados han sido perdonados. El que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Como el águila, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. No importa la situación que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo, nosotros podemos contar siempre las misericordias pasadas del Señor, podemos contar siempre las misericordias presentes del Señor para con nosotros. Nosotros tenemos muchos motivos para alabar a Dios. Y por eso dice el salmista en el Salmo 126, versículo 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. No dice estaremos tristes, no dice estaremos deprimidos, no dice estaremos ansiosos, estaremos alegres. Y aquí en la epístola a los Efesios nosotros hemos visto todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo, mis hermanos. Y eso tenemos que estarlo refrescando continuamente en nuestros corazones. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. En el versículo 3 de Efesios 1 vemos algunas de las razones que tenemos para estar gozosos.
Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Motivo de gozo, nosotros tenemos la bendición de Dios en los lugares celestiales. Pero dice en el versículo 4, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre. O sea, hemos sido rescatados del mercado de esclavos donde nos encontrábamos. Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Pero no solamente eso, mis hermanos. Nos dice aquí que también hemos tenido herencia porque hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Hermanos, habrá un día donde nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es una realidad. Nosotros debemos gozarnos en esto continuamente. No importa lo que estemos viviendo, no importa la pandemia, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nosotros ya Dios nos dio su Espíritu Santo como un adelanto, si podemos decirlo así, como un sello, como un abono. ¿De qué? De que estaremos en el cielo y disfrutaremos de Él para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos. Ese es un motivo de gozo, de cantar, de exaltar a Dios. Y tenemos todas esas bendiciones sin que haya nada bueno en nosotros. Dios nos dio vida, dice en Efesios 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Perdonó todos nuestros pecados. Nos libró de la condenación del infierno. Si tú piensas hoy que estás pasando por una situación muy difícil, y puede que lo sea humanamente hablando, la más difícil era o es que el día que cierres los ojos, si mueres sin Cristo, vas camino a una condenación eterna. Y ya Cristo en su gracia, en su bondad y en su misericordia nos libró de eso. Nos concedió gratuitamente el don de la vida eterna. Tenemos el regalo de conocer a Cristo, de tener comunión con Él. Tenemos acceso libre al trono de Dios. Mis amados, no tenemos razones para estar alegres. Muchas razones. No debe ese gozo hacernos abrir nuestros corazones para cantar a Dios. Sí, lo debe hacer así. Nosotros cantamos himnos, cánticos que celebran la liberación, la salvación de Dios. Eso está en las Escrituras. Las bendiciones de Dios. Canciones, himnos que celebran las victorias anticipadas de la fe. Miren, en Segunda de Crónicas, Israel estaba enfrentando una invasión inminente de parte de algunos enemigos poderosos. El rey Josafat llama al pueblo ¿a qué? A orar y ayunar para buscar la voluntad de Dios. El Señor, por medio de unos profetas, le promete la victoria y el rey hizo algo que podemos decir que es atrevido. En vez de enviar a los guerreros al frente, ¿qué hizo él? ¿Alguien se acuerda? Él envió cantantes que iban al frente del ejército y cantaban. Y dice en Segunda de Crónicas 20:21 lo siguiente. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Entonces se nos dice que cuando ellos empezaron a cantar, el Señor puso emboscadas contra el enemigo para que empezaran a pelearse unos contra otros.
Israel lo único que tuvo que hacer fue recoger los despojos. La manifestación del poder de Dios. Eso fue algo muy especial allí. Si usted tiene un problema, si usted le debe un dinero a alguien, no se le ponga a cantar. Páguele su dinero. Pero entiendan cómo nosotros ya tenemos la victoria garantizada. Mis hermanos, nosotros tenemos la suficiencia de Dios en nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando. Miren, hubo un momento donde Pablo y Silas fueron acusados falsamente, fueron golpeados, fueron arrojados en la cárcel, fueron puestos en lo más profundo de la cárcel, en el cepo, y su respuesta fue cantar alabanzas a Dios. Dice que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y el Señor envió un terremoto. Todos los presos, el carcelero pensaba que se habían escapado y él se iba a suicidar, el carcelero. Y Pablo le dijo, no lo hagas, estamos aquí. Y esto llevó a la conversión del carcelero y de su familia. ¿Qué fue eso? Una muestra de la suficiencia de Dios en momentos de sufrimiento, mis hermanos. Ese himno que cantábamos, Él me sostendrá. Déjenme refrescarles la letra, porque a veces uno canta y canta por cantar sin entendimiento, y eso es importante que lo tengamos. Dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Pero tú sabes qué, Él me sostendrá. Eso es lo que nosotros estábamos cantando. No importa qué tan oscura sea la noche. No importa qué tan grande sea la tormenta que venga sobre nosotros. No importa qué tan grandes sean los problemas que nosotros tengamos. Él nos va a sostener. Y sigue diciendo, su deleite es salvar. Él me sostendrá. Ante Él precioso soy. Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Hay momentos que uno piensa que el Señor lo ha abandonado. O diciéndolo en dominicano, hay momentos que uno piensa que el Señor lo soltó a uno en banda. Pero no es así. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. ¿Por qué? Como dice el versículo 3, en la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta el día que le pueda ver. Él regresará. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos cantar, de la gloria de nuestro Salvador. No queremos una iglesia fría, no queremos una iglesia hipócrita, no queremos una iglesia donde cada uno de los miembros no tenga una adoración individual, personal, día a día con nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros queremos venir aquí a cantar de las bondades del Salvador. Te voy a decir algo más ahora. Si no te gusta cantar, no te va a gustar el cielo. No te va a gustar el cielo. Porque el cielo va a estar lleno de cánticos. Miren en Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, óyeme bien, con tu sangre compraste, redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En Apocalipsis 15, 3 y 4 se nos habla de ese cántico de Moisés. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios,
Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, esos himnos deben ser sólidos doctrinalmente, hermosos poéticamente, claro que sí. Fíjense que dice en 5:19, hablen entre ustedes como, no como ustedes quieran, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Recuerden, Colosenses 3:16, lo cito por cuarta vez. Si la palabra de Cristo habita en abundancia en nuestros corazones, nosotros nos vamos a enseñar unos a otros, nos vamos a amonestar ¿cómo? Con salmos, himnos y canciones espirituales. Ese es el aspecto, ¿verdad?, horizontal de la alabanza. Salmos puede referirse más que todo a los salmos del Antiguo Testamento. Esos salmos que se cantaban, que nos hablan principalmente de la naturaleza y la obra de Dios, sobre todo en nuestras vidas, en la vida de los creyentes. Los signos se puede referir porque no hay un acuerdo entre todos los comentaristas de lo que es exactamente. Se refiere más que todo a canciones de alabanza, a canciones que quizás exaltaban primariamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el pastor MacArthur, los cánticos espirituales eran probablemente canciones de testimonio que abarcaban una amplia categoría en la que se incluía cualquier tipo de música con la cual se expresaban verdades espirituales. Cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que nosotros debemos adorar a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y solamente quieren cantar los himnos contemporáneos, pero hay himnos del pasado que tienen una gran herencia teológica, himnos que nosotros debemos conservar, himnos que nosotros debemos cantar. Nosotros no podemos dividir a la iglesia en las facciones de los que solo quieren cantar himnos tradicionales y la facción de los que solo quieren cantar himnos contemporáneos, no. Necesitamos aprender de esa riqueza, de ese legado que Dios nos ha dejado. Lo que sí debemos ver cuando cantemos es, ¿tiene una sana doctrina la letra de ese himno? ¿Está exaltando a Dios, a Cristo? ¿Nos humilla en su presencia? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora yo te pregunto, a la luz de lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, ¿estás tú cantando a Dios de y con tu corazón? Eso es algo que solamente Dios y tú lo saben. Si no es así, y tu adoración es fría, apática, con hipocresía, confiésalo al Señor. Pídele que te perdone. Pídele que abra tus ojos para ver cada día más su gloria. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si vamos a su presencia en confesión de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Lo que sí debemos hacer es el compromiso de continuamente, de diariamente llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, meditando en lo que nosotros leemos en la palabra, meditando en los atributos de Dios, mirando sus muchas misericordias para con nosotros, pidiéndole a Dios que nos muestre las riquezas que tenemos en Cristo, para que no seamos personas quejosas y murmuradoras. Y cuando estemos llenos de la palabra, cuando estemos llenos del Espíritu, nos vamos a desbordar en alabanzas y cánticos en la presencia del Dios Todopoderoso. Que eso es lo que nosotros queremos. Mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que ponga un cántico, una canción en nuestros corazones cada día.
Es bueno que nosotros nos acostumbremos a oír himnos continuamente, que llenemos nuestras mentes con las letras de esos himnos. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, que usted oye un anuncio publicitario y el anuncio se le queda en la mente y usted se ve repitiendo el anuncio que usted oyó. Si usted oye una bachata, se pasa el día entero inconscientemente, sin darse cuenta, repitiéndose la bachata en el corazón, en la mente. Si usted oye himnos, eso le va a permitir mantenerse meditando en el himno que usted oyó durante toda la semana. Y hay música secular que la letra no es mala, pero es mejor uno centrarse en la letra de los himnos y hacer el hábito, hermano, de escuchar himnos continuamente, salmos cantados, himnos, cánticos de las canciones contemporáneas, porque así podemos pasarnos el día meditando en la grandeza, en la bondad y la misericordia de Dios. Cuando tú vayas en el vehículo, escúchalo. Cuando estés en casa cocinando, haciendo oficio, escúchalo. Y eso te va a permitir, ¿sabes qué? Preparar tu corazón para cuando vengas a adorar a Dios aquí el domingo en la mañana. Una sugerencia. Miren, los judíos empezaban desde el día anterior a prepararse para adorar a Dios. Tú lo puedes hacer. Ahora, si tú sales el sábado en la tarde, en la noche, que es tu libertad, te acuestas tarde oyendo música que no es la apropiada, o cuando te despiertas pones tu mente en otra cosa, eso te va a dominar, eso te va a controlar. No es lo mismo uno prepararse desde temprano, cantando, alabando al Señor, leyendo la Escritura, oyendo música que glorifique a Dios, y cuando vengas aquí vas a venir preparado para entonces adorar a Dios. Miren, mis hermanos, yo sé que por esta situación de la pandemia venimos con pocos minutos de antelación al culto, porque tenemos un protocolo que seguimos y queremos evitar los contagios. Pero a veces, en tiempos normales, es bueno venir unos minutos antes y sentarse tranquilo en su asiento después que usted saluda a los hermanos, cuando estemos en tiempos normales, repito, a leer la Escritura, a orar, a interceder por el equipo de alabanza que nos van a guiar en alabanza por la predicación, pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para poder adorarlo. Y cuando estemos aquí, mis hermanos, vamos a poner todas nuestras mentes, todos nuestros corazones en esa adoración corporativa. Vamos a expresarle al Señor nuestro amor, nuestra devoción. Vamos a pensar en lo que estamos cantando, en la letra de los himnos. No estemos cantando y pensando que tenemos que llegar a hacer oficios en la casa. No estemos cantando, pensando que dónde vamos a comer o qué vamos a comer. No. No estemos aquí cantando, pensando en lo que vamos a hacer mañana. No. Yo decía que nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración, no lo hacemos para llenar un tiempo antes de la predicación de la palabra. Ni la alabanza tampoco es para manipular nuestras emociones. Usted está en una iglesia y usted ve a la gente hablando de cómo le fue ayer, lo que hizo anoche, y empiezan las alabanzas y de que suena el primer acorde en la música, ya levantaron la mano, ya están preparados para adorar al Señor. Yo digo, wow. ¿Será cierto eso o será manipulado por la música o por una actitud hipócrita en ese sentido? No quiero decir que todo el tiempo sea así. Pero ponen la música para que se ponga todo el mundo a tono y entonces ya arrancamos. Eso no se puede crear, mis hermanos, un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración. Eso lo crea el Espíritu Santo cuando estamos llenos del Espíritu, llenos de la palabra. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como hemos dicho, venimos aquí a involucrar todo nuestro ser, toda nuestra mente, todas nuestras oraciones, todo nuestro cuerpo, para exaltar a ese Dios glorioso y majestuoso, para proclamar la salvación que Él nos ha dado. Por lo tanto, debemos ser llenos del Espíritu Santo y cantar con nuestros corazones. Amén.
Yo empecé diciendo que si una persona viene por primera vez a la iglesia y nos escucha alabando a Dios, ¿cuál tú crees que sería su reacción? ¿Diría que algo importante está ocurriendo? ¿O pensaría que fue a un funeral al ver a las personas cantando sin gozo, apáticas, mirando por las ventanas o mirando su reloj para ver cuándo se va a acabar el culto? ¿O por el contrario, esa persona se sentaría allí y diría algo trascendental, algo grande, algo glorioso está sucediendo allí? ¿Qué produce que estas personas canten, alaben a Dios con ese gozo? Aquí, diría esa persona, Dios está presente. Mis hermanos, a mí no se me olvida la experiencia, yo creo que fue en el año 1984, quizás muchos de los que están aquí no habían nacido. Mi esposa y yo fuimos a una conferencia, a unas reuniones en Grace Community Church en California. Y estábamos sentados ahí y cuando empezó la alabanza, nosotros nos sorprendimos, nos sobrecogimos y dijimos, Dios está aquí, aquí vienen a adorar un rey, el rey va a entrar por esa puerta de la presencia del Espíritu Santo en medio de esa reunión. Eso es lo que nosotros queremos, que tú, que yo, que cada una de las personas que vengan aquí disfruten de la llenura del Espíritu, que nos gocemos en Dios. Y que eso nos mueva a alabarle de todo corazón. Amén.